Hola, muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar una actividad del examen sobre la carrera de Ingeniería en Sistemas. Es una base de datos sobre un bar. Bueno, pues el equipo es el número 6, en el cual está conformado por Pérez Zamora, Joana Patricia, Luis Ramírez, Brenda Guadalupe, servidor Arzola Mora Emanuela. En esta actividad, pues se tendría que hacer consultas mediante un bar, en el cual nos va a pedir varios datos que podamos ingresar y pues, que nos aparezcan esos datos. Y pues a continuación mis compañeras mencionadas van a presentarles en la actividad del examen. A continuación los dejo con. Bueno, empezaremos con los registros de datos. Para esto, pues empezamos a poner inseriendo, que esto es una declaración que va a agregar los datos de la base de datos a pues que se está utilizando. Bueno, pues empezaremos a registrarlos, que sería el ID del mesero, o pues por ejemplo de los empleados. Viene su nombre, el nombre, los apellidos, el sexo, su puesto y el sueldo que cada uno obtiene en el trabajo. Como pueden ver, aquí viene cada uno de los nombres de los trabajadores y su sueldo que se les paga. Más acá está la de bodega, que por ejemplo en este caso se pone lo mismo, pues la declaración de los datos que se van a agregar a la base de datos viene en bodega. Se supone que son las cantidades de botellas y las botellas de los mililitros que vienen. Entonces se pone lo que sería el número de la botella o el ID, el nombre de la botella y de qué, el nombre y de qué es lo que se vende. Por ejemplo, sería brandy y es de Torres 10, y así se van seleccionando todos. Por ejemplo, sería BT001, que sería como Lady. El nombre se vende como brandy y es un Torres 10 de que son 40 y 20. Entonces, esos son son las cantidades en las que hay, y por ejemplo pueden ser 40 de 1 litro y 20 de medio litro. Para el ayudante sería igual su número de empleado o el ID, el nombre, el apellido, y sería todo. Así se fueron registrando cada uno de los datos que teníamos ya en cuenta o que nos dieron anteriormente. Para el ballet parking pues se hizo lo mismo, pero en este caso se tenía que poner el número del auto, el nombre y pues que sería la placa y la hora y el día en el que el día en el que estuvo ahí registrada. Para esto pues nos sirve para ir agregando cada uno de nuestros datos. Mi nombre es Brenda, soy del 4ISC12 y hoy les explicaré un poco sobre lo que hicimos en los blocs de notas para crear nuestras tablas, que es lo mismo que se hizo en la consola. Bueno, para empezar, al principio de esto, no viene aquí registrado, pero empezamos creando nuestra tabla, bueno, que sería nuestra base de datos, y fuimos colocando
empezaremos con el UCEBAR. Esto quiere decir que se va a seleccionar o se utiliza para seleccionar la base de datos en la que vamos a trabajar. De ahí nos vamos con Create Table, que la primera sería empleado. Esto nos dice que pues es la tabla o la utilizaremos para crear la tabla con las características que nos piden, que por ejemplo sería con el ID y con todas esas cosas que vienen en la imagen. Para esto empezaremos con ID de empleado. El ID de empleado pues es lo que nos pide un número de empleado con una numeración máxima de 10. El not null es el que nos sirve para la cual nos va a indicar que esta columna o atributo siempre debe de tener un valor en específico. El autoincrement nos dice que va a operar con datos, que son pues datos numéricos. El primary key nos identificará de manera única la fila o la fila que está en la tabla. Esto quiere decir que, por ejemplo, el ID de empleado es un valor único que se va a estar utilizando. Bueno, para abajo sería el nombre, que sería de varchar 30. Bueno, el varchar 30 nos dice que, por ejemplo, este nos indicará o nos describe la situación en datos pues que son sobre letras. Por ejemplo, el nombre pues se va a escribir con letras y pues no es lo mismo que el ID de empleado. Nos pide un nombre paterno, igual en varchar que no es null, es not null, igual a fuerzas tiene que tener un valor y no se puede quedar así solo. Igual nos pide un nombre materno, que es lo mismo que el paterno, un sexo, que igual a fuerzas tiene que ser el sexo, tiene que estar registrado, el cargo de igual manera y el sueldo. El sueldo igual tiene que estar pues registrado. De ahí nos iremos para lo que es la tabla de ayudante. Cabe aclarar que después de crear la tabla la describimos y nos sale de forma en tabla los datos que acabamos de poner. De ahí entonces sería la tabla ayudante, que nos pide un número de ayudante, not null, como ya les había dicho, tiene que tener a fuerzas unos datos, y el autoincrement pues este es el que nos dice que va a operar con datos numéricos. De ahí sería el foreign key, que nos quiere decir que es un valor, que es un dato foráneo. Se va a utilizar un dato foráneo. Para esto necesitaremos el número de ayudante, que es el que nos pide al principio de la tabla ayudante. De ahí nos iremos a lo que es la referencia. Esta pues es la tabla a la que se refiere que iremos el campo foráneo. Esa es la que se va a utilizar foráneamente, que sería empleado. De ahí se va a utilizar el ID del empleado, que es el dato foráneo que se ocupará. Igual describimos la tabla y nos aparecerá la tabla de los datos correspondientes. De ahí nos iremos a lo que es valet parking. Si se dan cuenta, nos viene igual que en las primeras, que es el número de valet parking, el número de límite y not null,
que es el que se tiene que a fuerzas tener un dato y no se puede quedar sin otros, el auto increment. Abajo sería el auto, que sería bachar, not null, igual a fuerzas un dato, y así nos viene hasta el final, que igual es un dato foráneo que se ocupa del número de valet parking, y de ahí que sería el ID del empleado para registrarlos. El número abajo es en la tabla seguridad, que es la placa, que se registrará el número de placa que los clientes tienen en sus autos. Igual a fuerzas tiene que estar un dato para que pueda ser registrado. El área sería bachar, igual not null, porque se va a utilizar un número de área. Igual sería el dato foráneo, que es el ID del empleado que se va a hacer cargo de ese auto. La tabla de meseros y pues así sucesivamente. Dato foráneo, los datos que se van a utilizar, los datos únicos en este caso, y pues así sucesivamente. Después de esto viene lo que igual es la tabla bodega, la tabla venta, la tabla barra, la tabla cover, y pues en muchas de estas tablas se ocupa lo mismo que ocupamos haciendo las primeras, para que pues casi todas tienen unos datos específicos, y pues así. Bueno, como había dicho mi compañera anteriormente, yo nada más voy a enseñarles cómo salen las consultas en nuestra consola, en nuestra base de datos. Para empezar, nos pide mostrar todos los datos completos de cada persona. Vamos a copiar, pegar para seleccionar todos los datos. Y nos va saliendo nuestros datos de las personas que trabajan ahí. Después nos piden mostrar los grupos de todos los empleados del bar, indicando para qué uno de ellos qué puesto tiene. Y aquí muestra solo aquellas personas que son meseros. Y mostrar el personal que se localiza en la barra. Después vamos a mostrar el mesero que más ha vendido. Y nos va
va a salir qué mesero ha vendido. Todavía no hay un mesero que se haya el máximo que haya vendido. Después vamos a mostrar a las personas que ganan más de 300 pesos. Y vamos a contabilizar todos los productos existentes en barras seccionando el resultado. Y pues aquí todavía no nos va a aparecer todos los productos existentes. Hasta que hagamos otra tabla mostrando todo el tipo de brandies, tequilas, vodka y todo lo que hay en la barra. Bueno, en eso sería todo de mi parte y gracias. Hola, mi nombre es Joana Patricia Pérez Zamora y yo les voy a explicar cómo crear nuestra base de datos en nuestra consola. Y como había explicado mi compañera, aquí nada más voy a mostrarles cómo aparecen, cómo van creando nuestras tablas. Aquí nos pide que creemos tabla de empleado. Primero vamos a crear nuestra base. Y aquí nos aparecerá en nuestra tabla, en nuestra entidad que es bar. Y creamos nuestra tabla bar, que aquí contiene ayudante, bar, bodega, comanda, cover, empleado, mesero, seguridad, valen, parking y venta. Y creamos nuestra tabla que es de empleado, que tiene empleado, nombre, apellido paterno, materno, sexo, cargo y sueldo. Después vamos a crear nuestra tabla que es de ayudante. Después nos pide que hagamos nuestra tabla de vale, parking y seguridad. Y aquí nos pide el número de parking, auto, placa, venta y fecha. Y el de seguridad, que pide placa y área.
Después nos vamos con la tabla de mesero y bodega. Y el mesero nos pide el número de mesero, número de ayudante, mesa y producto. Y el de bodega que nos pide tipo botella, el tipo de botella, nombre, cantidad y número de encargado. Después nuestra tabla de venta. Y nos aparece venta, fecha y venta final. Después nuestra tabla de cover. Y aquí nos pide id cover, número de boleto y ventas del cover. Y después nuestra comanda. Que nos pide folio, cantidad, botella, número de mesero y número de mesa. Y bueno, por eso sería por lo mientras todo de mi parte. Y gracias.